Jóvenes, buenas tardes. Alguien, por favor, que me comunique si se escucha. Sí, se escucha, profesor. Ya, mil disculpas, pero algunas cuestiones técnicas que a veces en último momento se presentan. Ya, vamos a empezar, ¿ya? Ya, bien, jóvenes. Vamos entonces a iniciar esta segunda sesión. Recordemos que la semana pasada no ha habido actividades y estamos retomando el día de hoy nuestras sesiones que van a ser habituales los días viernes en este horario. Bueno, hoy por aspectos técnicos recién estamos iniciando algunos minutos después. Pero bien, en esta semana número 2 y también vamos a avanzar la semana número 3, vamos a ver, jóvenes, la principal actividad que se desarrolla en las economías de los países para generar la cantidad suficiente de los bienes, los servicios que se necesitan para toda una población y pues estas poblaciones puedan atender sus requerimientos que económicamente representan sus necesidades humanas. Entonces, esa actividad es la producción. Ya habíamos señalado que esa actividad se encarga de generar los bienes y servicios que diariamente consumimos. Y justamente en cómo se lleva a cabo esta actividad, los países van marcando cierta diferencia, en que algunos pues, es mucho más viable obtener un mayor valor, vale decir, una mayor cantidad de bienes y servicios respecto a otros países, que por su poca disponibilidad de recursos no pueden generar mayores cantidades de bienes y servicios para poder cubrir un mayor número de necesidades. ¿Y esto en qué se traduce? En que tengamos las llamadas economías desarrolladas y las economías en proceso de desarrollo, las cuales se van a diferenciar por sus niveles de producción. Las economías que producen más se les llama pues economías desarrolladas. El caso concreto de Estados Unidos, cuyo valor de su producción supera los 22 billones de dólares. A diferencia de un país como el nuestro, en que nuestra economía genera muchísimo menos que el valor indicado. El año 2023, el valor de lo que logramos producir fue de alrededor de 240.000 millones de dólares. Como ve, pues está muy lejos de los 22 billones que generó Estados Unidos. La segunda economía en importancia por el nivel de producción es China, con aproximadamente 18 billones de dólares en cuanto a su producción. Y de ahí vienen otras economías con menos nivel de producción. Tenemos el caso, por ejemplo, de Alemania con 6 billones, Japón también algo similar, Brasil que produce cerca de 1,5 billones y se consolida como la mayor economía de América Latina y el Caribe, seguida de economías como México, Argentina, son las economías más grandes de nuestra región. Como vemos, la producción es fundamental, es importante porque respecto a su dimensión, las personas van a poder tener mayor bienestar o menor bienestar. Bien, vamos entonces a trabajar con un material que nos proporciona la ciencia económica a través de la teoría para ir viendo pues
qué cosa es lo más importante de esta actividad, que es pues la producción. Previo a ello, vamos a marcar un poco en el tema de la escasez. Ya habíamos indicado la semana anterior que escasez va por el lado de la disponibilidad de recursos, justamente recursos para producir, recursos para generar bienes, para generar servicios. Y señalábamos que los países no tenemos recursos que nos sobren. Muy por el contrario, se van haciendo menores la cantidad de esos recursos y en algunos inclusive los recursos como que ya se van agotando, se van disminuyendo. Ahí tenemos el caso concreto de lo que está pasando en el norte del país, donde los recursos, principalmente el recurso hídrico, el agua, escasea en estos momentos. Hay una crisis por falta de agua y eso va a redundar principalmente en el consumo humano, agua para las familias y en la agricultura. Y pues Piura es una región donde una de sus principales actividades económicas es justamente la agricultura. Ya se va evidenciando las secuelas de esta crisis hídrica en una caída de la producción de productos agrícolas o un adelanto, por ejemplo, de las cosechas, porque ¿qué se puede pues decidir si es que esos sembríos ya no van a recibir agua y esperar que se tenga el agua es muy incierto en estos momentos? Entonces los agricultores como que adelantan la recolección de los frutos, de los alimentos que la naturaleza puede proporcionar, antes de que lo pierdan todo, ¿no? Antes de que lo pierdan todo. Pero, por ejemplo, ayer pasaba por un mercado y veía que ya están cortando el mango, que es propio de la región Piura, y el mango muy pequeño, el mango que ofrecían, bastante pequeño para lo que cada año normalmente viene, ¿no? Entonces, ese podría ser un indicador, ¿no?, de cosechas adelantadas por falta de agua. Y pues ya se afecta, ¿no?, la producción, porque un mango pequeño no es pues tan óptimo, sobre todo para los mercados a nivel exterior. Exportamos mangos. Y si son pequeños, no va a salir una buena pulpa de este mango para que se pueda pues comercializar en Europa, en Estados Unidos, en Asia, ¿no?, por mencionar otros mercados donde colocamos esta fruta que producimos. Se dan cuenta la afectación que tiene pues este tema de la escasez. Entonces, frente a esa escasez, hay que aprender a tomar decisiones, ¿no? Hay que aprender a elegir. Ahí lo que se ilustra es justamente esa controversia entre las necesidades que son ilimitadas y los recursos que son limitados, generándose la escasez. Y la escasez conduce a, pues, que lo que decidimos sea lo adecuado, ¿no?, lo que elegimos sea lo más apropiado. Y cuando se toma una decisión de elección, siempre hay que buscar que se cumplan tres principios importantes en la economía. El primero es que cuando elegimos frente a la limitación de recursos, nuestra decisión debe siempre apuntar a que los recursos que vamos a utilizar tras esa elección
se empleen de manera adecuada. Una buena elección conduce a la eficiencia de una actividad económica. Y eficiencia significa no desperdiciar recursos. Claro, si son escasos, ¿cómo los vas a desperdiciar? ¿Cómo vas a generar demasiada merma en alguna actividad? Sabiendo que de repente a la empresa le está costando mucho esos recursos. Entonces, el buen uso de los recursos es eficiencia. Y ahí hay cosas que a veces se trastocan con la realidad. Ayer, por ejemplo, leía un informe de, en el diario Gestión, donde, fíjese, ya estamos en el mes de noviembre, poco falta para que el año termine, y los gobiernos locales, se refiere a los municipios, tanto de distritos como de provincias, pero en muchos de los gobiernos locales, en las municipalidades, a la fecha han utilizado apenas el 60% y algunos menos del presupuesto destinado para obras, que debería traducirse en pistas, veredas, centros de recreación, parques, los jardines y todo lo que mejore el ornato de una ciudad. Es tarea de un municipio. Pero por la mala gestión de muchos que se dicen autoridades locales, como son los alcaldes, no están utilizando bien esos recursos. No lo están haciendo con eficiencia. Y eso sí es preocupante porque pues no nos sobran los recursos. Y pareciera que los señores no lo entienden. Entonces, una condición para decir que se hizo una buena elección es que dicha actividad se lleve a cabo con eficiencia. Otro principio es la optimización. Yo no puedo elegir hacer algo, llevar adelante una actividad económica. Bueno, tal vez me genere para mí algún nivel de bienestar. Tal vez mejoro mi condición de vida con esa elección que hice para sacar adelante dicha actividad. Pero si la manera como elegí hace que logre un bienestar a costa de perjudicar a otras personas, eso no es optimización. Económicamente no se está optimizando. Optimizar implica mejora en tu bienestar sin generarle malestar a nadie, sin generarle inconvenientes a otros. Y vaya, como muchas personas a veces sí generan este malestar a otras personas. Una empresa minera se va a un determinado espacio, sobre todo en la zona andina, empiezan a cavar, meten toda su maquinaria, tecnología, pero esto está perjudicando tal vez a una comunidad campesina, algún poblado, ¿no? O a los mismos animales, vegetación, que esté bastante próxima al lugar donde está abriendo esa mina. Eso no es optimizar de ninguna manera. Como tampoco es cuando un alcalde o alcaldesa dice, voy a hacer una ciclovía, queriendo hacer supuestamente obras en beneficio de sus vecinos. Esta autoridad local podría decir, vamos a hacer una ciclovía. Claro, lo que está señalando y lo que va a elegir es buscar el bienestar, la mejora en la calidad de vida de los ciclistas. Profesor, buenas tardes. Dime. Buenas tardes. Buenas tardes.
Pensé que de repente tenían alguna pregunta, la pueden hacer, no hay problema. Utiliza su micro y me hacen la pregunta que señalen o algún comentario que quieran hacer. Bien, como comentábamos, hay alcaldes que dicen, vamos a construir una ciclovía aquí en el distrito, pero ¿qué es lo que han hecho la mayoría? Lo que ha hecho la mayoría es tomar algunas veredas y convertirla en una ciclovía, o coger un carril de las pistas que ya tiene el distrito y hacer una ciclovía. Es cierto, de seguro se está mejorando el bienestar de los ciclistas, pero a costa pero perjudicando a conductores de otros vehículos que también usualmente transitaban por esas avenidas y que ahora, teniendo menos espacio, no se van a poder movilizar con suma facilidad o con mayor rapidez. Eso no es una decisión óptima, no es una elección óptima, queriendo el bienestar de algunos, pero a su vez perjudicando el de otros. Ahí no se está optimizando. Repito, por principio, económicamente optimizar significa mejora en el bienestar de la persona que tomó esa decisión, pero sin perjudicar a otros. Eso sí es una verdadera optimización. El otro principio es cuando elegimos hacer alguna actividad, es que en el mercado donde nos encontremos, siempre hay que buscar que decidamos cuando el mercado está en equilibrio o muy próximo a dicho equilibrio. Más adelante vamos a entender mucho mejor este concepto de equilibrio de un mercado, pero yo le podría adelantar que el equilibrio se da cuando lo que quieren vender es lo que se quiere consumir en ese mercado. Si, por ejemplo, hay una panadería que en un distrito produce 1000 panes, es porque los 1000 panes van a consumir las familias en ese distrito. Entonces ahí ese mercado de pan tiende al equilibrio. Pero no es adecuado, por ejemplo, si usted fuese consumidor de vehículos eléctricos, decidir en el siguiente escenario. Los chinos ya nos han dicho que uno de los primeros productos que nos van a enviar vía puerto de Shanghái van a ser vehículos eléctricos. No es que al Perú no hayan llegado ni un solo vehículo eléctrico, han llegado algunos vehículos eléctricos, inclusive están funcionando. Pero ya como así un mercado más dinámico, como un mercado ya más ágil, como un mercado propiamente constituido, recién se va a aperturar con la llegada de muchos productos asiáticos vía el puerto de Chancay. Entonces, si alguien gusta de este tipo de vehículos, no se le recomendaría, al menos yo no le recomendaría, adquirir uno de estos vehículos que van a llegar en uno de los primeros bloques a Chancay. ¿Por qué? Porque el mercado de vehículos eléctricos en nuestra economía no está equilibrado, no se aproxima ni siquiera a esa condición de equilibrio. Entonces, estos primeros vehículos eléctricos van a ser muy caros para los consumidores, para las familias. Entonces, se espera que más adelante, en otro momento, el mercado de vehículos eléctricos en nuestra economía tienda al equilibrio y los precios mejoren, sobre todo a favor del consumidor. Veamos entonces un recuento. Eficiencia, optimización y equilibrio son tres principios que deben de regir de manera adecuada en toda elección que hagamos. Ahora, por supuesto que cuando en una realidad
se deben de generar los bienes, los servicios a través de la producción, es porque se quiere atender eso que se denominan necesidades humanas. Ahí vemos ese gráfico, ese esquema, y cómo las necesidades pueden ser diversas: alimentos, abrigo, transporte, comunicación, vivienda, ocio. Ocio es como si habláramos de una recreación para la persona, ir a presenciar una obra teatral o ir a escuchar una orquesta sinfónica o ir a ver una película en el cine. Esas son actividades que en economía le llamamos ocio. La salud también es una necesidad. Caramba, en estos momentos la seguridad ha pasado a ser una necesidad de primer nivel para muchas familias, para muchas empresas, por la ola de delincuencia, de inseguridad por la que estamos atravesando. La seguridad ha pasado a ser una de las principales necesidades en el país. No lo era antes, no lo fue en otro momento, pero ahora sí. Muchas familias piden protección, muchas familias son las que claman mayor presencia de las autoridades, sobre todo de la policía. Igualmente los empresarios. Todos hemos sido testigos de cómo han marchado muchas personas que tienen su negocio pequeño o una empresa pequeña y están pues exigiendo a las autoridades esto que denominamos seguridad. Todas esas son necesidades indudablemente, ¿no? ¿Cuáles son las características de las necesidades? Ilimitadas en número. Cada vez aparecen más necesidades en cuanto a su cantidad. Cada vez que una sociedad avanza, van apareciendo un mayor número de necesidades. Pronto tendremos una necesidad más cuando, por ejemplo, inauguren el primer metro subterráneo en la ciudad. Esperemos que sea a lo mucho en el 2026, en que se inaugure el tramo completo de este primer tren subterráneo. Y cuando se ponga al servicio de la población, ahí habrá surgido una nueva necesidad, una necesidad más, porque cada vez que avanza la tecnología, cada vez que aparecen nuevos bienes, nuevos servicios, automáticamente surgen nuevas necesidades. Cuando se inaugure este metro subterráneo, muchas personas van a ver necesario viajar por esta vía, por este medio de transporte, viajar por debajo de la ciudad prácticamente. Por eso se dice que las necesidades en cuanto a números son ilimitadas. ¿Son saciables? Claro que sí. Las necesidades, la saciabilidad es otra de sus características y que significa que pues no podemos estar cubriendo una necesidad de manera ilimitada, sobre todo aquellas necesidades denominadas vitales: alimentación, vivienda, vestido. Entonces, es suficiente con una vivienda, por ejemplo, para ponernos a buen recaudo y no estar en la intemperie. La saciabilidad se reflejaría cuando pues, no necesitamos tener 10 casas y 50 departamentos para decir que ahí recién estoy satisfaciendo mi necesidad de contar con una vivienda para protegerme de la intemperie. No, porque aparece esta característica de la saciabilidad. Suficiente con una vivienda. Inclusive mucha gente vive en los departamentos.
muy bien, bastante tranquila, cubriendo esta necesidad de vivienda. Por eso ahí aparece eso que algunos llaman principio de saturación, la saciabilidad. Y que inclusive Hermann Gossen planteó un principio que se vincula a esa característica, la denominada ley de Gossen, Hermann Gossen, economista alemán, y planteó, él señaló claramente, el deseo decrece a medida que se satisface la necesidad. Es una ley. Repito, el deseo decrece a medida que se satisface una necesidad. El deseo decrece. ¿Qué significa? ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, el deseo por parte de la persona de un bien o de un servicio que le está satisfaciendo una necesidad. No porque tengamos necesidad de contar con alguna prenda de vestir, por ejemplo, un pantalón, no vamos a caer en la exageración, ¿no? No vamos a caer en la exageración porque suficiente con un pantalón para, por ejemplo, usarlo y salir a la calle, ¿no? Entonces, no podemos decir, no, no me siento satisfecho con un solo pantalón. Me pongo uno más encima, otro más. Y no vamos a salir a la calle, pues, con 20, 30 pantalones encima. Aparte de hacer el ridículo, no me está ayudando en nada en mi bienestar. Y más probablemente me genera un malestar. Porque caminar con 30 pantalones encima no es tan cómodo, seguramente. Entonces ahí también está la saciabilidad, la saturación de las necesidades, ¿no? Entonces cada vez vamos deseando ponernos, no, vamos deseando cada vez menos el hecho de nuestro ejemplo de ponernos un pantalón porque ya vamos satisfaciendo la necesidad. Las necesidades son concurrentes, sí, pues se presentan dos, tres o un mayor número en el mismo momento, en las mismas circunstancias, ¿no? O como también podríamos decir, se presentan dos o más necesidades simultáneamente. Eso es lo que se conoce como la característica de la concurrencia. Sí, pues tal vez en este preciso momento, tal vez alguno de ustedes diría, ¿y qué hago acá escuchando la clase de economía? Y también estoy deseando ir al cine. O en este momento también sé que mis amigos del barrio están jugando su pichanguita en la canchita que está acá a 2 cuadras de mi casa. Queremos también en este preciso momento hacer otras actividades porque también quiero atender esas necesidades. Eso es la concurrencia, eso es la convergencia de necesidades y que también es una característica. Por eso es que hace un momento decíamos, tenemos que aprender a elegir, tenemos que aprender a tomar decisiones. Porque no podemos atender todas las necesidades cuando dos o más de ellas concurren en un mismo momento. Es imposible, ¿no? Es imposible. Sustituibilidad de las necesidades también. Cuando se da esta característica es porque la forma en que cubrimos una necesidad puede ser reemplazada por otra forma. Si yo, por ejemplo, tengo hambre, quiero satisfacer mi hambre, quiero cubrir esa necesidad,
Lo podría hacer de repente comiéndome un pan o comiéndome una torta. Ahora también me podría comer ese pan en casa y la torta de repente en una cafetería. Pero ambas actividades, en diferentes condiciones, apuntan a lo mismo, saciar el hambre que tengo. A eso se refiere con la sustituibilidad de las necesidades. La misma necesidad puede ser cubierta de diferentes formas, de diferentes maneras. Las necesidades son fijables. Algunos lo vinculan con eso de que a veces ni nos damos cuenta y pronunciamos, bueno, yo siempre hago lo mismo. Algo así como que para una persona ya se volvió costumbre satisfacer una necesidad siempre de la misma manera. Los peruanos, por ejemplo, cuando nos dicen, vamos a almorzar, el solo hecho de que me digan, vamos a almorzar, vamos a comernos un menú, casi de manera automática aparece en nuestro pensamiento eso de que un menú para nosotros en nuestra sociedad, y está bastante arraigado esa costumbre, un menú para nosotros está conformado por un plato que le llamamos entrada y otro plato que le llamamos segundo. Si tú vas a un restaurante y solamente te dan una sopa, pues para ti no fue menú, no ha sido un menú. O de repente vas y ocurre lo contrario, solamente te sirvieron el segundo, ¿no? Tampoco es un menú. Entonces, por costumbre, esta necesidad del hambre solemos aplacarla sobre todo al mediodía, pidiendo un menú que tengamos la seguridad estará constituido por un plato con sopa y otro con un arroz, tal vez un guiso y alguna menestra. Así es por lo general nuestro menú. Entonces, ya se nos ha hecho costumbre, ¿no? Y pues sucede a muchas personas, ¿no? Sucede pues a muchas personas. Es cuando decimos, eso me gusta y eso de acá no me gusta, ¿ya? Entonces, estas son las principales características de las necesidades. Ahora, esto ya es algo más rápido, las clases de las necesidades, las primarias, llamadas también vitales como la alimentación, el vestido y la vivienda. Las necesidades secundarias, conocidas también como psicológicas, se utilizan más para actividades de ocio, ¿no? Muchas de ellas son actividades de ocio para mejorar nuestro bienestar a través de la recreación, a través de la distracción, inclusive a través del juego. Esas son las llamadas necesidades sociales. Pero también tenemos algunas que contribuyen a que una persona adquiera conocimientos y pueda luego desenvolverse con mayor agilidad, con mayor destreza, teniendo pues los conocimientos suficientes. Me refiero a la educación. La educación también es una necesidad secundaria. No confundir porque algunos piensan que es primaria. Que es primaria. No, es una necesidad secundaria la educación. Y pareciera que el gobierno está viendo la educación como algo último. No, ya todos estamos informados que la semana que viene todas las entidades educativas haremos educación a distancia, ¿eh? Bueno, las terciarias son mayormente aquellas
que no son pues necesarias y lo que contribuyen es a hacer que la persona pueda lindar con la arrogancia, pueda lindar con la vanidad, pueda lindar con el egoísmo. A eso podría conducir el hecho de que pequeño grupo de familias pueden cubrir esas necesidades de placer, esas necesidades de lujo. Leía, por ejemplo, un artículo del deportista Cristiano Ronaldo. No vayan a tener ningún tipo de envidia, sobre todo la jovencita, por su esposa, ¿ya? Pero el estudio decía que Cristiano Ronaldo mensualmente le da a su esposa, para que prepare los alimentos, le da 100.000 euros mensuales. 100.000 euros mensuales. Para parar la olla. Como decimos acá, ¿no? Para parar la olla. Oiga, y acá todavía en nuestro país hay algunos sinvergüenzas que tienen hijos y no quieren ni siquiera darles un poco de dinero para que al menos adquieran una alimentación básica. Y ahí están denunciados ante las autoridades, la policía, de no hacerse responsable de sus hijos. Vean entonces personas que tienen suficientes recursos, cómo pueden ir más allá de lo necesario. El mismo Cristiano Ronaldo tiene toda una colección de vehículos de alta gama, Porsche, Ferrari, Mercedes-Benz. Ese tipo de vehículos le gusta a este señor. Pagar $500,000 por uno de ellos, o $1.000.000 por otro. Autos de lujo. En una de sus mansiones, en su pequeña cochera. Ahí los tiene, ¿no? Y bueno, es una colección privada y que se dice solamente sus amigos más cercanos, cuando lo visitan, pueden ver su colección de autos de lujo. Esas son las necesidades terciarias, los bienes. Y hemos dicho, objetos que cubren necesidades, se pueden clasificar de acuerdo a su duración. Si solamente duran para un solo acto de consumo, se les va a llamar fungibles. A mi costado tengo una bebida en ese momento. Esa bebida es un bien fungible, porque se va a terminar conforme la voy consumiendo. Infungibles, cuando sirven para varios actos de consumo. Y ahí hay buenos ejemplos, ¿no? La ropa, la vivienda, los vehículos. Te compras una camisa y no es pues descartable. Si se ensucia, la tienes que lavar. En el caso de las jovencitas, se compraron una falda, si se ensució, pues hay que lavarla. Ustedes, no darle más trabajo a mamá, pues. ¿Ya? Esos son los bienes infungibles, los que van a servir para varios actos de consumo, pero con el tiempo y por su propio uso, de hecho que se van a ir deteriorando. Por el destino, algunos bienes se destinan al consumo de la familia. Se le llama bienes de consumo. Y ahí están los ejemplos. Calzado, libros, agua, bebidas, medicinas, alimentos, prenda de vestir. Son bienes de consumo porque va para las familias. Aquí en nuestro país, para cerca de 11 millones de familias.
Los bienes también pueden ser de capital cuando se destinan para las empresas, cuando se destinan para que estas empresas puedan producir. Los bienes de capital van a ser, por ejemplo, ahí vemos la imagen, una máquina, ¿no? Una máquina, en este caso, esta ya es maquinaria ya bastante, digamos, con una muy buena tecnología, ¿no? Hay máquinas que conforme van sesgando la parte verde del área, va haciendo la separación de el vegetal en sí con el fruto, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, la agricultura ya es mucho más tecnificada que en nuestras economías. Entonces, los bienes cuando son destinados para que sean utilizados por las empresas, como las máquinas, los edificios, ¿no? Y todo tipo de infraestructura que usa una empresa, esos son bienes de capital. Ahora, también los bienes deben clasificarse de acuerdo a su relación. Si es que en conjunto satisfacen la misma necesidad, se les va a llamar complementarios. Sí, la imagen nos muestra que en este caso la mantequilla con el pan son complementarios. O los calcetines, las medias con un par de zapatos complementarios. O tal vez el pantalón con la correa complementario, pero también puede ser complementario la camisa y el pantalón, no hay ningún problema. Y a eso le agregamos de repente los zapatos. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando los bienes se relacionan entre sí, pueden generar este tipo de bienes, los bienes complementarios. Los sustitutos, su mismo nombre lo dice. Ah, no pudiste conseguir este bien. Puedes optar por alguno que lo pueda reemplazar. Y es lo que hacemos, ¿no? Cuando vamos a un restaurante, pides tu plato favorito y te dijeron, señor, se acabó. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Elegimos otro plato. Ahí estamos viendo la forma como un bien lo reemplazamos por otro para cubrir la misma necesidad. Quiero viajar a Arequipa. ¿Lo hago por ómnibus o lo hago por avión? Ambas formas me llevarán a la misma ciudad, a Arequipa, pero puedo sustituir un medio de transporte por otro. Ahí a eso se refiere como sustituibilidad de la necesidad. Los bienes también pueden, según el comercio internacional, en ser clasificados como transables. Los bienes transables son los que pueden, como su nombre lo indica, pueden trasladarse, ¿no? Pueden transarse en un mercado. Chancay va a ser un puerto, Chancay va a ser un puerto, ¿no? Donde muchos bienes transables van a circular, algunos de entrada y otros de salida. Por Chancay van a llegar los juguetes que produce sobre todo China, más aún para estas fiestas de fin de año. Pero por Chancay también van a salir los espárragos que nosotros producimos. Es un puerto netamente para el comercio internacional, señores norteamericanos. Están ya un poco asustados y no, lo que pasa es que los norteamericanos están celosos, porque China está coqueteando ya hace varios años con nosotros. Y los americanos se han puesto celosos porque, bueno, ellos no tienen hoy, no cuentan con muchos recursos para venir e invertir como sí lo están haciendo los chinos, ¿no? Y por eso, respecto a Chancay, se han atrevido a decir que tengamos cuidado, que nosotros los peruanos tengamos cuidado, no vaya a ser que China por ahí esté haciendo desembarcar a sus soldados, a sus ejércitos, y lo utilice como un punto o medio de comunicación para hacer
actividades militares. No, ya los americanos están viendo ya en medio de sus celos, están viendo que por Chancay van a desembarcar soldados asiáticos, sobre todo chinos. No, 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 que se curen de sus celos. ¿Ya? No, eso no se va a dar definitivamente, ¿no? Bienes no transables. No transables porque se van a quedar en el mismo lugar donde fueron edificados principalmente, ¿no? Y no es que, por ejemplo, empecemos a exportar viviendas, salvo que tengan ciertas características muy particulares, ¿no? Como por ejemplo podría así ser el caso de una vivienda prefabricada. Pero esa vivienda es eso, prefabricada. Si exportamos y vendemos, no van a ir seguramente ya terminadas, ¿no? Ya construidas, ¿no? Entonces, hay bienes pues, que no se pueden negociar para que puedan ser llevados de un lugar a otro, para que puedan ser bienes transables. Tenemos los bienes inmuebles, como por ejemplo una vivienda, un edificio, una carretera. No podemos decir, voy a exportar la vía expresa, ¿no? De acá de Lima, esa vía rápida que tenemos en la ciudad. Bueno, rápida entre comillas, ¿no? Rápida cuando la inauguró Luis Bedoya Reyes, que en algún momento fue el alcalde de la ciudad, porque en su tiempo pues no había lógicamente mucho tráfico en Lima. Ahora ya somos cerca de 12 millones y que por supuesto hay muchas personas que quieren trasladarse. Entonces la vía expresa es un bien no transable, al igual que la Javier Prado. Aquí también entran sean muebles o inmuebles, los denominados restos arqueológicos. Los restos arqueológicos son bienes no transables. Seguramente usted se enteró por las noticias hace poco. Hace poco algunos museos europeos, si no me equivoco, algunos de ellos alemanes, nos han devuelto algunas piezas arqueológicas, sobre todo de las culturas preincas del norte del país, que salieron de contrabando. Esas piezas salieron de manera ilegal. No es que hay una actividad ilegal que también tiene el mismo propósito que el Estado a través del Ministerio de Cultura. ¿Cuál es? Buscar restos arqueológicos, piezas arqueológicas. Y los llamados huaqueros se dedican a eso, ¿no? Prácticamente a saquear zona donde pues vivieron nuestros antepasados. Y a veces se encuentran pues estos objetos y los venden ilegalmente a algunos coleccionistas y terminan en el extranjero. Entonces eso no puede ser vendido por ninguna razón, por ningún motivo. No podemos vender un guapo retrato de la cultura mochica, por ejemplo. No podemos vender un manto paraca de nuestra antigua cultura, pues, que lleva el mismo nombre, paracas. Esos son bienes no transables, aún pudiéndose movilizar, aún pudiendo llevarlo de un lugar a otro. Pueden salir, sí, a determinados estudios científicos, como sucedió cuando los alemanes se llevaron al señor de Zipán, ¿no? Pero más o menos a los 2 años nos lo devolvieron, no lo devolvieron, ¿no? Algunos malintencionados decían, revísenlo bien porque de repente los alemanes nos están enviando un maniquí y ya se quedaron con el original del señor de Zipán, ¿no? No, pues, ¿no? Oiga, y a propósito, hoy día en el Congreso hay una
exhibición según algunas autoridades, inclusive por ahí un congresista, que es el que ha promovido esa actividad en el propio recinto congresal, pues dicen que al sur de Lima, por Ica, han encontrado restos de seres que no son humanos. Entonces, si no son humanos, son extraterrestres, porque los humanos somos terrestres, estamos en la Tierra, ¿no? Y todo otro tipo de seres vivos ya son fuera de la Tierra, ¿no? Extraterrestres. Entonces se dice que pues ha habido ese tipo de seres, ¿no? Extraterrestres, ¿no? Bueno, y ese es el parte de las noticias el día de hoy. ¿Cómo les habrá ido en su exhibición ahí en el Congreso? Por la noche ya nos enteraremos cuando estemos en casa, ¿ya? Por ahora no estoy en casa, yo estoy fuera de casa porque he estado toda la mañana también apoyando aquí en el Centro Preuniversitario, con otros grupos al igual que ustedes. Bien, los bienes también de acuerdo a nuestras leyes, y así ocurre en todos los países del mundo, hay normas jurídicas que son similares en los países y de acuerdo a la ley pueden haber bienes muebles o también pueden haber bienes inmuebles. Los muebles son los que pueden ser fácilmente trasladados por decisión de su propietario de un lugar a otro. Un vehículo, un auto, ¿no? Una mesa, son bienes muebles. Un escritorio, en fin. Los inmuebles son los que pues van a permanecer como bienes en un solo lugar porque ahí fueron fijados. Ahí fueron fijados. ¿Ya? Excepcionalmente, como ocurre en algunas ciudades en Europa y también en Estados Unidos, hay empresas, pero eso es algo excepcional, no es lo común, ¿ya? Hay empresas que se dedican a trasladar algunos inmuebles, a cambiarlo de lugar. Utilizan algunos procesos de ingeniería que les permite, ¿no?, levantar ese inmueble que puede ser una mansión, una vivienda, ¿no?, alguna construcción, y llevarlo de un lugar a otro, ¿no? Hay empresas dedicadas a eso, pero repito, no es algo común, ¿no? No es usual ver ese tipo de actividades que se realicen normalmente en las economías, en los países. Aquí, por ejemplo, en Perú, que yo sepa, no hay ninguna empresa que brinde estos servicios. No sé si usted de repente conocerá, pero desconozco sinceramente, ¿ya? Aquí en Perú, ¿ya? Salvo esas excepciones, los inmuebles son bienes fijados en un lugar determinado. Los servicios son pues actividades que otros, aprovechando sus habilidades, sus conocimientos, realizan y que nosotros podríamos también cubrir necesidades aprovechando las habilidades de otras personas que nos van a brindar estas actividades a las que llamamos servicios, ¿ya? Aprovechamos las habilidades de un mecánico. Cuando tenemos problemas con nuestro vehículo, vamos y recurrimos a los conocimientos de esta persona, de este técnico, de este mecánico. Y lo que nosotros no podemos hacer, porque no tenemos conocimiento de mecánica, él sí con facilidad lo va a resolver. Ahí nos está brindando un servicio el mecánico, ¿no? O también la enfermera, la obstetra, la obstetra también, y todo tipo de personas que brinden servicios. A través de ellos también cubrimos muchas necesidades. Y aquí también se pueden clasificar los servicios como privados y públicos. Privados si viene después de una entidad, lógicamente,
lógicamente particular. Y público si viene de alguna entidad del Estado. También puede ser individuales o colectivos. Un servicio en el transporte público individual es cuando de repente llamamos un taxi por aplicativo o nos paramos en la avenida y pues paramos un taxi, ¿no? Y el servicio va a ser solamente para nosotros. Pero si también vamos a la avenida y paramos un microbús, ¿no? Ahí también estamos haciendo uso del servicio de transporte público, pero lo recibimos conjuntamente con otro grupo de personas. Ese es el servicio colectivo. El proceso económico, actividades importantes. Generación de riqueza, producción. Generación de mercado, circulación. Asignación de rentas para quienes generaron la riqueza, distribución. Uso de lo producido, uso de los bienes y servicios, consumo. Volver a realizar la actividad productiva, pero haciendo mejoras. Tal vez incrementando el número de máquinas o renovando aquellas que ya por su obsolescencia o antigüedad ya no sirven. Eso es inversión. Entonces ahí se detalla un poquito más lo que es el proceso económico y vamos a lo que es la producción. Si hay alguna pregunta, podrían hacerla, algún comentario. ¿Todo conforme entonces? Todo claro. Bien. Sí, todo claro, profesor. Gracias. Ya. De lo que acabamos de ver con la imagen del proceso económico, bueno, todas esas actividades las vamos a desarrollar a lo largo del ciclo, a lo largo de este semestre. Pero vamos poco a poco y empezamos con la producción. Y era lo que al inicio comentábamos. La producción es la actividad económica que permite a los individuos generar valor, generar riqueza. Y económicamente la riqueza se expresa en los bienes, en los servicios que a partir de las empresas se generan por todo un grupo o conjunto de personas que en cada empresa van a elaborar. Entonces, hablemos un poco sobre la producción. Y ahí veamos que para producir se requieren de ciertos elementos, de ciertos recursos, a lo que se llama factores productivos. Veamos cómo se van agrupando estos factores productivos y dos de ellos se les va a llamar factores originarios, quienes cumplen condiciones para ser denominados factores originarios: la naturaleza y el trabajo. De tal manera que el factor naturaleza, bueno, que inclusive se dice que es un factor productivo preexistente a la presencia humana. Aún no habiendo el hombre irrumpido históricamente, ya se tenía todo un medio natural, ¿no? Ya había factor naturaleza. El factor trabajo también se le va a llamar factor primario, factor originario. El trabajo es el factor más dinámico. El factor es uno de los tres llamados factores clásicos de la producción, porque a la naturaleza y al trabajo le agregamos el capital, y los tres en conjunto van a conformar los llamados factores clásicos de la producción.
y se les ha dado este calificativo de clásicos porque los teóricos clásicos, o también conocidos como liberales, entre los que destacaron Adam Smith, David Ricardo y Robert Malthus, tal vez son los que hicieron más actividad científica, seguramente por diferentes razones, pudieron investigar más sobre los fenómenos económicos e inclusive plantearon un tipo de pensamiento económico que hoy conocemos como liberalismo económico. Entonces, estos investigadores, estos intelectuales, entre los que destaca Adam Smith, plantearon que para que en una sociedad se realice la producción, se lleve a cabo esa actividad que va a permitir generar la riqueza, debían de estar presentes sí o sí estos tres recursos, estos tres factores productivos: la naturaleza, el trabajo y el capital. A los dos primeros se le llamó factores originarios. Al tercero, el capital, se le dio esta denominación: derivado. ¿Por qué derivado? Porque deriva el capital, la máquina, deriva del trabajo del hombre sobre la naturaleza. El hombre ha tomado el hierro de la naturaleza y lo convirtió en una máquina. Por eso se le da este calificativo al capital, de ser un factor derivado, ¿no? Ahora, hay otros elementos que también intervienen en la producción como factores productivos, y ahí tenemos el caso de la empresa, el Estado y la tecnología. La empresa va a ser siempre la unidad en la que el productor organizará el proceso productivo. El Estado también es un factor de la producción, porque a través de políticas públicas y sobre todo las económicas, tratan de regular la actividad económica. El Estado está para regular, cumple esa función reguladora, en que las autoridades gubernamentales tienen que evaluar la realidad económica del país y de acuerdo a lo que diagnostiquen, van a tomar medidas. Y esas medidas serían o formarían parte de una política económica. Con esas decisiones políticas, claro, en su mayoría son decisiones políticas. Es algo realmente tonto, ¿no? Cuando viene un congresista y dice, no politicemos los problemas del país. Disculpen, jovencitos, pero ese señor es tan estúpido que ni siquiera se ha dado cuenta de lo que él mismo hace. También es política. Hay gente en el Congreso tan ignorante, que nos preguntamos, ¿qué hace ahí? ¿No? Hace más o menos un mes, un grupo de ellos dieron vergüenza cuando invitaron al presidente del Banco Central de Reserva, al economista Julio Velarde Flores. Oiga, ¿y no sabían cuál es la tarea principal del Banco Central de Reserva en nuestra economía? Y con eso nos dieron una clara señal que estos sujetos, ¿no?, llamados congresistas, ¿no?, ni siquiera han leído la Constitución, porque
La tarea principal del Banco Central de Reserva está en la Constitución, porque según nuestra Constitución, el BCR es uno de nuestros órganos constitucionales autónomos. Y estos sinvergüenzas, ¿no?, haciéndole preguntas al presidente del Banco Central sin siquiera haber leído la Constitución. Mucho menos, pues, ¿qué podemos esperar que hayan leído la ley orgánica del Banco Central de Reserva, el reglamento del Banco Central de Reserva? De repente ni saben que el Banco Central de Reserva tiene una página por internet, que nunca la habrán abierto. Total ignorancia, de la más grande. Por eso es que estamos fregados. Por eso. No, es lo que no hay en el país. Y bueno, ya de acuerdo a la teoría económica, la producción se puede expresar mediante una función. Y la función significa que mediante una relación de dependencia podríamos decir que la variable Q representa niveles de producción y estas denotaciones como L, K, N mayúscula, encerrados entre paréntesis con una relación funcional, nos está indicando que lo que se espera respecto a un nivel de producción como es Q, eso va a depender de cuánto dispongamos de estos factores productivos, de qué cantidad podamos contar de estos factores y sobre todo cómo es que se relacionan para que generen una nueva riqueza, para que generen un nuevo valor. Y ese trabajito se lo reservamos al empresario, al productor. Él es el que tiene que decidir cómo va a combinar los factores productivos para obtener un determinado nivel de productos que su empresa puede generar. Bueno, a estos tres factores productivos también podríamos agregarle la tecnología, el Estado y la gestión empresarial. Las empresas pueden laborar en el corto plazo y en el largo plazo. Corto plazo cuando al menos tiene un factor productivo que es fijo, por ejemplo, el capital. Una empresa también puede elaborar en el largo plazo cuando todos sus factores son variables. No hay ninguno que sea constante. Aquí también hay otros indicadores de la producción. El producto total, cuánto fue lo producido en una empresa en un proceso productivo durante un periodo. Y podríamos obtener estos otros indicadores, el producto medio. El producto medio. El producto medio se obtiene dividiendo el producto total entre el número de trabajadores que se haya contratado. Si el producto total es 100 y se contrataron 5 trabajadores, el rendimiento promedio de esos 5 trabajadores, para el ejemplo que estamos dando, sería de 20. En promedio, cada trabajador está produciendo 20 unidades de las 100 que en total está produciendo esa empresa. El producto marginal es lo que genera, ¿no?, adicionalmente una empresa. Por ejemplo, una empresa puede estar produciendo 10 unidades. Si quiere producir una unidad más, ¿no?, ahí va a haber una variación del producto total. Y para producir esa unidad más, suponemos que el empresario mínimamente algunas horas más de trabajo tendrá que contratar. Entonces, cuando medimos estas variaciones, determinamos lo que es el producto marginal. Entonces, el producto marginal es la producción adicional que una empresa puede obtener.
Bueno, esto ya son ejemplos que ustedes lo pueden revisar tranquilamente en otro momento, ¿ya? Si no, pues nos tardaríamos un poco si quisiéramos detallar todos estos puntos, ¿no? También, ¿no? De esto proviene esto. Acá rápidamente decir que en la primera etapa, ¿no? En la primera etapa los rendimientos prácticamente son crecientes. En la segunda etapa los rendimientos son decrecientes. Y en la tercera etapa inclusive se vuelven negativos esos rendimientos de una empresa. Lo anterior era corto plazo, lo de acá es largo plazo, cuando todos los factores pueden variar. Una frontera de posibilidad de producción es cuando en ese esquema que usted está viendo acá, esta gráfica que es como una curva, ¿no? Este gráfico que estamos ahí señalando con el puntero es pues lo que se denomina frontera de posibilidades de producción. Por encima de esta llamada frontera, se dice que los puntos son inalcanzables porque la economía o la empresa que quiera, por ejemplo, producir el nivel en el punto G, no va a contar con todos los recursos para poder lograr este nivel de producción. No tiene la suficiente cantidad de recursos para producir a estos niveles. Y por debajo, cuando la producción es por debajo de la frontera de producción, más bien aquí hay ineficiencia. Recuerde que eficiencia es buen uso de los recursos. Si trabajamos con este concepto de frontera de posibilidad de producción, hacer uso correcto de los recursos es obtener un nivel de producción que esté dentro de esta frontera, dentro de esta línea que estoy tratando de seguir con el puntero, ¿no? Sí. Entonces, si nos ubicamos por encima, eso es punto que será difícil de lograr porque no se cuenta con recursos suficientes. Hay escasez de recursos. Y si nos ubicamos en el punto F, los recursos sobran. Los recursos no se están empleando adecuadamente. Y más bien ahí en el punto F y cualquier punto por debajo de la frontera de producción, pues reflejaría una actividad ineficiente. Repito, eso es el punto F o cualquier otro punto que se ubique por debajo de la curva o la frontera de posibilidad de producción. La productividad es el rendimiento de los factores que se utilizan en la producción. Ya. Aquí también de manera sucinta señalar que los sectores productivos son aquellos segmentos o son aquellas partes de un todo. El todo es la economía, por ejemplo, peruana. Una parte podría ser la minería, otra parte podría ser la industria de alimentos. Entonces ahí ya estamos hablando de algunos segmentos de la economía.
pues esos segmentos son los sectores productivos. Y usualmente o tradicionalmente las economías se dividen en tres sectores. El sector primario, que sería el sector extractivo, el sector secundario, el sector de transformación, donde vamos a tener a todas las industrias, ¿no? Y el sector terciario, donde están las empresas que brindan servicios. Entonces, el sector primario, como acá lo indica, son algunas actividades que se desarrollan en este sector en cualquier parte del mundo, en cualquier país del mundo. Entonces, en las economías de los países, hablar del sector primario es hablar de la pesca, de la agricultura, la ganadería, etcétera. Para el Perú, la principal actividad extractiva, por su importancia y por el peso que tiene en la producción del país en un año, por ejemplo, es pues la minería. La minería. Lamentablemente la minería ya fue trastocada por la delincuencia y hoy sabemos que pues bandas de delincuentes también se dedican a esta actividad extractiva que es la minería, pero totalmente en forma ilegal, de manera precaria, exponiendo a los que ahí laboran, inclusive con su propia vida. Entonces, la minería, qué mal que esté ya siendo contaminada por la ilegalidad y las autoridades no hayan previsto todo ello. Y el problema ya lo tenemos encima. La actividad ilegal que más dinero genera en el país hoy en día es la minería ilegal. Hace poco era el narcotráfico, la actividad ilegal que generaba muchos ingresos a quienes se dedicaban a esta actividad. Hoy es la minería. Entonces, jóvenes, ahí tenemos para nosotros una importante actividad extractiva de la minería. En el sector secundario destaca en el Perú, en nuestra economía, no en todos los países es igual. ¿Qué destaca? En nuestra economía, en el sector secundario, destaca la industria de alimentos. Somos bastante buenos produciendo alimentos. Destaca la industria metalmecánica. También en nuestra economía es importante, ¿no? Es importante la industria de la construcción. Sí, porque no tenemos tampoco ya más industrias, ¿no? Hay muchas industrias que otros países tienen y que nosotros no. Por ejemplo, la industria farmacéutica. No hay en el Perú una industria farmacéutica, como si las tenemos en estas industrias en los países europeos, en Estados Unidos. Allá sí hay industria farmacéutica. Y el sector terciario que brinda servicios, transporte, comercio, salud, recreación. Son algunos casos de actividades que se llevan a cabo totalmente en el sector terciario. Los costos de producción son los desembolsos de recursos para poder adquirir todos los materiales para producir. Se clasifican en costo fijo, que no depende del nivel de producción. Por eso que acá en el gráfico
toda esa línea que estoy tratando de seguir con el puntero vendría a ser costo fijo. Lo que siempre el empresario deberá asumir, produzca o no su empresa, hay que pagarle a los vigilantes, a la empresa que le está brindando este servicio a otra empresa. Más aún en situaciones como las actuales, donde la inseguridad, donde la delincuencia sigue matando, sigue dejando heridos. Oiga, hoy por la mañana, ¿no?, en un canal de televisión nos enterábamos de un hecho bastante trágico, ¿no? Muy trágico. Esa madre jovencita que la matan a balazos, pero tenía ya 7 meses de gestación. 7 meses. 2 meses más y su hijo nacía. Desgraciadamente los delincuentes le quitaron la vida. De emergencia la llevaron al hospital más cercano y como si fuese un milagro, al extraer al bebé, aún estaba con vida, ¿no? Su madre ya fallecida, ya estaba muerta, pero el bebé seguía con vida, ¿no? Seguía con vida. Y bueno, han extraído al bebé, no sé qué más habrá sucedido en el resto del día, ya nos enteraremos cómo va este caso, ¿no? Entonces, los costos fijos son pues aquellos que sí o sí el empresario los deberá asumir. Los costos variables ya van en función a la producción. Quiero producir más, si soy productor, si soy empresario, cogeré mi celular y llamaré a mi proveedor de materia prima y le diré, tráeme este tanto de materia prima porque voy a necesitar. Y también si una empresa quiere producir más, de seguro le va a tener que pagar horas extras a sus trabajadores. Y de acuerdo a ley, una hora extra trabajada, bueno, las horas extras se originan cuando un trabajador, el empresario, ¿no?, le pide quedarse más allá de su horario. Si la persona trabaja hasta las 6 de la tarde, puede venir el dueño y decirle, mira, necesito que hoy te quedes, ¿no?, y salgas pues a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, ese trabajador si acepta, porque no es obligatorio, si acepta, va a tener horas adicionales de trabajo. La ley señala que por cada hora extra que se le pida al trabajador, ¿no?, realizar en la empresa, le corresponde 35% más de lo que normalmente le pagan en esa empresa. ¿Mm? Sí, 35% más, ¿no? Si poniendo un ejemplo, ¿no?, si le pagan 10 soles la hora, si hace horas extras, por cada hora más, no van a pagarle 10 soles, sino 13 soles 50. Hay que agregarle ese 35%. ¿Ah? Así que si tú conoces casos de personas que hacen horas extras y le pagan lo que usualmente le pagan por cada hora trabajada, están burlando la ley, están burlando sus derechos. Así. Ahora, los ingresos cuando la empresa va al mercado y vende lo producido, pues.
vende lo producido, ¿no?, al precio que el mercado establezca, ¿no? Precio por cantidad no da el ingreso. Ahora, teniendo ya el ingreso, teniendo el costo, podemos medir si hay ganancias o no, si hay un beneficio económico positivo o no, porque el beneficio no económico, si es negativo, pues eso es una pérdida. Si es cero, ahí no se generó excedente. Este resultado también no es muy recomendable para ningún productor. Y bueno, ahí tenemos las alternativas. Hagan ustedes una, ¿cómo dicen ustedes? Una captura de imagen, ¿no? A ver, hagan esa captura de imagen para concretamente comentar lo otro. Ya, listo. Bien. A ver, cerramos esto. Y vamos a abrir este tercer material. Ya. Regresamos. Y este material. Bueno, de este material, por el tiempo que ya es muy limitado, vamos a ir de frente a comentar algo relacionado al factor trabajo, ¿no? Estos son los factores productivos, pues, ¿no? Ya vamos estudiando los factores productivos. Pero vayamos al trabajo, que tal vez es uno de los factores más importantes, ¿no?, en cualquier economía. Y más bien lo que yo también quería mostrarles es esto de acá. A ver, lo tengo acá. No, eso no. Cerrar la pestaña actual. Acá, a ver. Ya, sí. Este sí es, ¿ya? A ver, volvemos entonces. Acá estamos. Y regresamos, ¿ya? Bien. Lo que yo más bien voy a aprovechar en estos pocos minutos que nos queda es mostrarles cómo está la población demográficamente constituida y lo que también es la cuestión laboral, ¿ya? Espero que todos lo puedan ver. Voy a tratar de agrandarlo y tenemos acá lo siguiente, ¿ah? A ver, ahí está. Actualmente tenemos una población, según INEI, la semana pasada estaba revisando sus últimas estadísticas, un poquito más de 34 millones de peruanos y peruanas. Y para el año ya 2021, de esa cantidad de peruanos y peruanas, de esa población total, bueno, para el 2021 éramos no 34 millones, sino alrededor de 33 millones. Ahora, en el 2021, de esa cantidad de habitantes en nuestro país, los que estábamos en edad de trabajar eran 25.250.000 personas, porque aquí no se considera a las personas menores de 14 años. No están en edad para trabajar. Son niños, son niñas. Ahora, de esta población en edad de trabajar, se divide en población económicamente activa y población económicamente inactiva. La población económicamente inactiva
son los que generan esas otras dos categorías, los desempleados ocultos y los inactivos plenos. En el caso de los desempleados ocultos, ¿no? A ver, acá la población económicamente inactiva, más de 7 millones. Y de esos 7 millones, el 5,7% es desempleo oculto. El desempleado oculto es la persona que ya no quiere seguir buscando más trabajo porque le es complicado conseguirlo. Son personas que a veces han sido despedidas de su trabajo, no a una edad en que tenga más opciones, más posibilidades de volver a trabajar. Hay personas que la despiden de su trabajo a los 50 años, a los 55 años. Ellos son los desempleados ocultos, porque, repito, son personas que les es muy complicado volver a conseguir empleo. Y los inactivos plenos son, por ejemplo, las amas de casa. Las amas de casa. Leía un informe hace pocos días que decía, si se le pagase a las amas de casa por las actividades domésticas, escuchen, eso representaría cerca del 20% de la producción total. Entonces, miren lo interesante que son esos datos. Sí, pues, porque como inactivos plenos están principalmente las amas de casa. ¿Por qué inactivos plenos? Porque, pues, una ama de casa, lo más probable es que, ¿no? Siempre esté haciendo esas actividades. Siempre dedicado a las labores domésticas. Y puede todavía, pudiendo tener una edad para trabajar, no lo va a hacer. Porque está dedicada a los niños, a las niñas, que son pues sus hijos. Ahora, la otra parte de la población, la población activa, más de 17 millones, y representan pues el 94% de la población económicamente activa, ¿no? Ahora, los desempleados son 5,7%. Esto al 2021, pero el último informe que ha publicado INEI este año, 2024, ligeramente se ha incrementado la cantidad de desempleados y según su informe ya no es 5,7%, sino es 5,9%. Ya son más de 1 millón de personas que no tienen trabajo, están desempleadas. Ahora, de la población activa, ¿no? Están los adecuadamente empleados. Los adecuadamente empleados, que son más de 8 millones y medio, según esta información, son las personas que ganan más del básico y trabajan más de 48 horas semanales. Sí, ellos son los plenamente, ¿no?, empleados o los adecuadamente empleados. Repito, los que ganan por encima del básico, que es más o menos 1.700 soles mensuales, y por otro lado, trabajan más de 8 horas diarias o 48 al mes. Ahora, los subempleados, que son como 8 millones y medio, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Son las personas que pueden estar como subempleadas por horas o por ingresos. Un subempleado o una subempleada por horas son las que trabajan menos de 48 horas a la semana, ¿no? De repente es una persona que trabaja 3 horas diarias o 4 horas diarias. Esa es una subempleada por horas. Pero también hay subempleo por ingresos, más de 8 millones, según esta información. Son las personas que ganan
no 1.800 soles al mes, sino de repente ganan 1.500 soles, ganan 1.200 al mes, o ganan el mínimo, que es 1.025 soles. Ellos son subempleados por sus ingresos que están por debajo del mínimo necesario. ¿Eh? Bueno, jóvenes, eso era lo que yo les quería también mostrar hoy con respecto al sector de los trabajadores, y lo que voy a hacer acá también es proyectar las respuestas de ahí está lo que hemos estado comentando, los aspectos demográficos del factor trabajo, pero con datos, ¿no? Datos al 2021. A ver, y estas son las respuestas a las preguntas. Con eso estamos terminando, jóvenes. No, bueno, un pantallazo como ustedes saben hacerlo muy bien. No, un pantallazo. ¿Listo? Ya. Bien, jóvenes. Eso sería ya por hoy todo. Y bueno, ya con eso estamos cerrando la sesión. Y gracias por su participación. Que tengan buenas tardes y un buen fin de semana, ¿no? Aunque sea el fin de semana, porque la semana que se viene no es tan buena, ¿no? Para muchos. Ya, eso es todo. Gracias. Hasta luego.